repito, tal vez con otras palabras, pero insistir en de qué trata esta asignatura. Una cosa es de qué trata la teoría de la literatura, otra la asignatura. La teoría de la literatura trabaja es la base, digamos así, científica, trabaja con conceptos para poder, digamos, manipular los estudios literarios, ¿ya? Pero nuestra asignatura en específico, bueno, tiene una propuesta, una didáctica, tiene un cronograma y intentamos empezar más o menos, tenemos solamente un semestre, o sea, solo 15 clases, nos adecuamos a eso, pero una cosa que hay que tener claro, primero que lo que es la universidad, que hablamos el primer día, hay que saber lo que es, y uno va aprendiendo, cuando entra a la universidad tiene una visión, después va cambiando, va viendo que no es eso. La universidad cumple un papel social, entonces existen cursos de formación de profesores en letras, que es porque la sociedad pide eso, necesita, o sea, profesores de portugués, sin duda, ir mostrando la literatura, porque solo hace sentido una teoría de la literatura, solo hace sentido que estudiemos la literatura si hay una literatura. O sea, en primer lugar tiene que estar la obra, porque me recuerdo que estaba viendo una ahora más temprano, que empieza con la cuestión de literatura, porque literatura no siempre fue literatura, antes era letras, entonces cómo van cambiando las denominaciones, ahora llamamos de literatura. En la época de los griegos no existía una palabra, literatura es una palabra que viene del latín, ¿ya? Los griegos no tenían una palabra, eso lo vamos a ver en la próxima clase, cuando Aristóteles dice que todavía no hay una palabra que designe esto, que digamos así, el arte de expresarse a través de la palabra, y va cambiando después con el tiempo. Pero volviendo, es imprescindible saber que existe una literatura, por eso que nosotros decidimos estudiar la literatura. Y para estudiar la literatura de una manera científica, que es lo que la universidad se propone, necesitamos una teoría, por eso que estamos aquí, ¿ya? Estudiando teoría. Así como también se necesita una crítica literaria, vamos a ver el próximo semestre, ¿ya? Una crítica con criterios literarios, ¿ya? Un análisis de la obra, en el caso, con criterios literarios. Las palabras van cambiando de significado, de sentido, dependiendo, entre otras cosas, en el medio que uno está, ¿ya? Las palabras en la universidad no tienen el mismo significado que utilizada fuera de la universidad, o a veces no cabe, o si la coloca no funciona, ¿ya? No sé qué fue una de esas preguntas que yo hago del día. Pregunté y la persona la alumna fue y buscó en el diccionario y colocó lo que está en el diccionario. En literatura no eso, bueno, en cualquier área también, si vamos el diccionario nos da una idea, pero cuando nosotros estamos trabajando en un área específica necesitamos o un diccionario específico o, bueno, en el caso de la teoría, ¿ya? Que ahí sí nos da, porque nosotros no trabajamos con palabras, trabajamos con conceptos en la teoría. Y la literatura, una de las características de la literatura es que expresa, se utilizan las palabras para manifestar ideas, no es solamente contar, hay una idea ahí que está, y eso está, las palabras ganan otros sentidos, ¿ya? Y que hay que ver un estudio, por eso que estudiamos. Entonces, ¿cuál es el significado del agua para Lorca, por ejemplo? Bueno, depende, porque en los poemas de Lorca, si el agua está parada, representa la muerte. Si el agua está corriendo, representa la vida, ¿ya? Eso en Lorca, en otro autor es diferente, ¿ya? El color azul
¿ya? Que es el color azul aparece en varios autores, en varios poetas, principalmente de la segunda mitad del siglo XIX, inicio del siglo XX. ¿Ya? Bueno, sí, ahí depende del autor, depende, por eso es que tenemos que ir estudiando, pero tenemos que tener una base también para que nos entendamos, ¿eh? Y esa es la base teórica. Bien, pero no podemos llegar a empezar a hablar como, bueno, una introducción, digamos así, a la teoría de la literatura, la vemos en la escuela, cuando estudiamos el concepto de narrador, ¿ya? El concepto de endecasílabo, el concepto de soneto, ¿ya? El concepto de protagonista, ¿ya? Solo que en la escuela uno lo estudia, por eso que hay que tomar cuidado, porque lo que el profesor dice, el alumno lo anota y cree que es eso. Y bueno, puede ser eso ese día en esa clase, dependiendo del donde si nos movimentamos, hay que rever esas cosas, ¿no? Y también la intención en la escuela es una, en la universidad aquí es otra. Entonces el rigor aquí es mayor, ¿no? Hay que tener mucho más rigor, ¿ya? Pero sí, siempre partiendo, o sea, no podemos decir en decasílabo y dar la definición de endecasílabo, ¿ya? Es un verso, ¿ya? Con tanto, ¿ya? Primero existe un autor, un poeta, que escribe un poema, y ese poema está en versos endecasílabos, o en versos libres, o en versos, y hay los varios tipos de versos. Eso primero lo crea el poeta. Nosotros venimos después para estudiar lo que los poetas escribieron, y lo vamos a estudiar para poder explicárselo a nuestros alumnos, ¿ya? Porque una cosa es leer, bueno, hay un autor que escribe el texto. Ahí es, en segundo lugar, tenemos el texto, el poema, el cuento, la novela, ¿ya? En tercer lugar, tenemos el lector, el que lee, ¿ya? Y en cuarto lugar, tenemos un transductor, como dice Jesús Maestro, utiliza ese concepto de transductor, un concepto que viene de la química. Tal vez ustedes ya hayan estudiado en química en la escuela. Transductor, el que lleva una información, ¿ya? De una célula a otra, solo que hay a veces una propia célula que hace ese intermediario, ¿no? Pero cuando hace ese intermediario también deposita carga genética de ella misma para el receptor. A partir de eso Jesús Maestro se elabora el concepto de transductor, que es esa persona que lleva, en el caso de la literatura, lleva la obra literaria para otras personas. Por ejemplo, nosotros profesores leemos la obra y damos una clase sobre, por ejemplo, la Odisea, ¿eh? Damos una clase. Cuando nosotros estamos dando esa clase, estamos llevando esa nuestra lectura para los alumnos, ¿eh? Y ahí cambia, ¿no? En ese momento yo no soy lector, yo soy un profesor, o como diría Jesús Maestro, un transductor, ¿ya? Y así como la cuestión de las células que vienen que transmiten, aquí también cada profesor cuando da una clase, se puede dar una clase sobre la Odisea en mi clase, y si otro profesor va a dar una clase sobre la Odisea, va a dar distinto. Se espera que no sea tan distinto así, pero ahí sí, se dan clases distintas. Yo mismo doy, por ejemplo, esta clase específica sobre Platón y la literatura, o la relación de la alegoría de la caverna con la literatura. Yo ya trabajé esta clase no sé cuántas veces, ¿eh? Pero cada vez que trabajo la clase voy diferente, porque va cambiando mis lecturas, van cambiando los alumnos, y va cambiando el momento. Entonces uno va cambiando también. Entonces esa es la traducción, es el papel del profesor, que es llevar una lectura
para otros lectores. Y es más o menos lo que yo estoy haciendo aquí en este momento. Estoy preparando todo el curso, ¿no? Para que ustedes tengan una base teórica y un conocimiento de la teoría de la literatura, para que después utilicen eso a la hora de leer e interpretar una obra literaria. Entonces no podemos olvidarnos que estamos trabajando con obras literarias, ¿ya? Y entonces por eso que yo empecé con la Ilíada, la Odisea rápidamente, claro, porque no es un curso de literatura griega. Quien se interesa está, entre otros, por ejemplo, ahora que parece estar muy bien, este profesor Rafael Silva tiene un canal en el YouTube, ¿ya? Y él da clases para alumnos que están entrando en la UFMG, un proyecto que hay de acogida de los alumnos, y digamos así son cursos introductorios, ¿ya? Para los alumnos que entran. Entonces tenemos que tener por lo menos un conocimiento, saber que existe la Ilíada, que cuenta la historia, la guerra y de parte de la guerra de Troya, que existe la Odisea, que es el regreso, y ya está todo, es mucho más que eso, ¿no? que el regreso de Ulises a su reino, ¿no? Y claro, y ahí está la diferencia que hay. Sí, una cosa, bueno, que yo les pido, las principales ideas de un texto, por ejemplo, si es un texto literario, van a contar, no, la Odisea cuenta la historia de Ulises, que después de que terminó la guerra de Troya, vuelve con sus compañeros a casa, pero viene un viento, una nube, y se pierden y van a parar en una isla tal, y después, claro, y empiezas a contar lo que es narrado. Eso, claro, tú lo tienes que saber, o sea, si tú lees la obra tienes que saber de qué trata, ¿no? Diferente es, bueno, ¿y qué significa eso? ¿No? O sea, es, claro, como se dice, Ulises, y Ulises está lleno de viajes, ¿no? Que es un viaje, no solo un viaje físico, geográfico, como también un viaje interior. Es un viaje de autoconocimiento, es un viaje de aprendizaje, ¿ya? Es un viaje de formación moral, ¿ya? Entonces, esas son cosas que están en la obra, pero que uno hay que leerla para poder entender qué es eso. Es de eso que está hablando. Claro, profesor, pero no cuenta ahí que Ulises fue en el barco y se perdió y fue para una isla. Sí, pero ¿qué significa eso? ¿Ya? En la literatura siempre está eso, siempre está, la obra literaria siempre nos está diciendo alguna cosa, y sin duda nos está diciendo una cosa de nosotros, está hablando sobre nosotros, seres humanos, porque quien escribe literatura somos nosotros, seres humanos. Quien lee literatura somos nosotros, seres humanos. Hay personas que piensan que son los espíritus, hay personas que, ¿sabe? Bueno, cada uno piensa lo que quiere, pero nosotros aquí como profesores no podemos pensar lo que queramos, ¿eh? Tenemos que seguir un camino científico, por eso la teoría, ¿ya? Para poder entender y dar una clase, porque porque yo creo en espíritus, entonces yo creo, se toma, o cuando dicen que algunos se toman la ficción como real, ¿eh? No entiende que la ficción es ficción, ¿ya? Y piensa que es real. Entonces hay gente que piensa que no, sí, los fantasmas existen. Yo leí un cuento donde había fantasmas. Bueno, ¿qué significan los fantasmas en ese cuento? Aquí en Ulises, que aparecía una diosa, y bueno, y eso todo tiene un significado, ¿no? Y entonces tenemos que ver qué es lo que está representando, ¿ya? Un cíclope. Es un gigante que solo tiene un ojo. Ya, si vamos, por ejemplo, buscamos en Google. Sí, pero ¿qué significa ese gigante solo con un ojo, ¿no? Hay unas cosas. Bueno, eso para que vean que una cosa es el texto, ¿no? La fábula, lo que se cuenta, lo que va pasando, y otra cosa es, de hecho, de cuáles las ideas que están ahí por detrás de eso, ¿ya? Porque tienen que entender bien
lo que está por detrás de eso. Vimos también Isidro, dos obras de él, supuestamente de él, la Teogonía, que habla de los dioses. A veces hay una parte que ahí está de los dioses, va enumerando, va diciendo los nombres de los dioses. Eso es para eso hay un documento importantísimo, porque ahí vemos que está la relación, o sea, en la época que él escribió, ¿no? Ya hay una relación de que existían esos dioses, ¿no? Entonces y bueno, y cuál es la relación de un dios con otro, eso no sirve. Diferente la obra que viene, que vimos también, los trabajos de los días, que ahí ya habla de los humanos. O sea, si existe la ley de los dioses, existe la ley de los humanos y el convivio de los humanos. Y muestra ahí que hay que trabajar la tierra y que hay personas que no tienen unos valores muy así abiertos para los otros, ¿no? Solo piensan en ellas, ¿no? Pero también es interesante porque es un testimonio de esa época. Aparecen mitos, y son mitos literarios. Bueno, ahora creo que ya está en la hora de buscar unas bases para la teoría. Y está relacionado, o sea, la filosofía, que siempre estuvo relacionado, a veces no, algunas veces dicen algunos que se confunden, otros dicen que no se entienden, ¿ya? Pero de hecho hay una relación entre la filosofía y la literatura. Hay quien diga que la crítica literaria nada más es que una filosofía de la literatura, ¿ya? Filosofía, ¿por qué? Porque se entiende filosofía como el estudio de las ideas. Entonces, en filosofía tenemos la idea de amor, por ejemplo, la idea de amor en Platón. El amor platónico. Lo que las personas entienden por amor platónico no tiene prácticamente nada que ver con lo que Platón entendía por amor y lo que se llama de amor platónico. Pero trabaja con ideas. Claro que un filósofo también puede crear conceptos, sin duda, ¿ya? Pero básicamente el filósofo trabaja con ideas, ¿no? Y claro, y la parte de los conceptos que diría más con la ciencia, ¿no? Que es la ciencia que nos da los conceptos. Tanto es que en la Academia de Platón, ustedes ya saben que estaba escrito ahí que solo entra aquí quien sabe geometría. ¿Por qué geometría? Era la ciencia de la época, una ciencia muy apropiada porque no interviene en la persona, porque en las llamadas ciencias humanas, todas las ciencias son humanas, no hay ciencia que no sea humana, todas las ciencias son humanas. Mismo la ciencia de ufología, la ciencia sobre los fantasmas, son humanas, son ciencias humanas, no sé si son ciencias también, o pseudociencias, pero son humanas, hechas por humanos para humanos. ¿Ya? Mismo que traten de otras cosas no humanas, pero son de humanos. Pero bueno, se conoce, no todos tienen esa clasificación, pero aquí en Brasil es muy común llamarla la propia UFAM, tenemos el Instituto de Ciencias Humanas, y que son ciencias donde la persona interfiere directo. Claro que hay otras ciencias, por ejemplo el derecho. El derecho no interfiere, o sea, la ley está ahí, hay que cumplir la ley. Sí, pero la ley es aplicada por causa de los hombres, ¿no? Si no, no. Para organizar las cosas. Entonces tiene una finalidad también directa con las personas, ¿ya? Y hay un juez que va a dar la sentencia. Entonces, de cierta forma, sí. El juez da la sentencia, entonces está interviniendo ahí, ¿ya? Y hay otras ciencias, como por ejemplo la geometría, en que el hombre no interviene. O sea, un cuadrado es un polígono de 4 lados iguales, ¿ya? La suma de sus ángulos internos suman 360 grados, ¿no? 180 es el triángulo, ¿eh? El triángulo es un polígono de 3 lados que pueden ser iguales o no. El cuadrado no, son 4 lados iguales. El triángulo puede ser... tiene un nombre, hay varios tipos de triángulos, ¿no? Pero es un polígono de 3 lados que pueden ser iguales o no, pero cuyos ángulos internos suman 180 grados. Eso ahí el hombre no interfiere,
no interfiere, o sea, vamos a Japón y el triángulo tiene 3 lados y sus ángulos internos suman 180 grados. Vamos a la luna, llegamos allá a la luna, vamos a encontrar un triángulo, va a estar ahí el triángulo de 3 lados y la suma de los ángulos internos va a sumar 180 grados. ¿Ya? Entonces, por eso se ha apropiado que Platón diga que no entra aquí, que no sabe geometría, es porque tiene que tener ese conocimiento científico antes de querer estudiar filosofía. Yo estoy dando una clase de Platón, ¿ya? Profesor, yo tuve un profesor, o de repente ustedes estudiaron introducción a la filosofía y el profesor dijo otra cosa, sí, porque depende del filósofo, ¿ya? En filosofía, como también en literatura, no existe esa cuestión de concordar. Nadie tiene que concordar con nadie, ¿ya? Es ahí, profesor, no concuerdo. Bueno, problema, ya, está, ¿sabe? No es por ahí. O sea, estamos dando una clase de Platón, estamos estudiando Platón. Platón está extraño, profesor. No, yo creo que no es así. Bueno, yo también creo que no es así, pero la clase es sobre Platón. Y si uno está estudiando, ¿no? Es que no es una religión, ¿no? Que cuando uno sigue una religión, no es una ideología, que cuando uno sigue una ideología, sea religión, política, sea lo que fuere, ¿no? Uno sigue eso, ¿no? Aquí no, uno está estudiando. Entonces, el médico especialista en cáncer, qué sé yo, de hígado, él no estudia eso porque le gusta el hígado. Él no tiene en su casa, uno entra a su casa y va a encontrar la fotografía de un hígado. No. Y el sueño de él sería casarse con un hígado. No. ¿Ya? En otras áreas las personas se confunden, pero nosotros tenemos que evitar eso en la medida de lo posible, de dar interferencia, de querer entender las cosas porque a mí me gustan. No podemos exagerar. Una cosa es que yo sea, por ejemplo, la próxima semana voy a dar una clase de Emilia Pardo Bazán, una gran escritora, dicen que es precursora del feminismo en España, y bueno, pero yo voy a trabajar esa autora como autora, porque la obra literaria que ella produció es de calidad y está a la altura de Galdós y de Clarín, que son los 3 principales autores españoles de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? No lo estoy estudiando porque es mujer, ¿ya? Porque ahí aparece porque no, el feminismo, por ejemplo, en literatura ha hecho posible que se estudie, que se le dé más relevancia a estudiar, por ejemplo, una mujer, ¿ya? Y bueno, y hay muchas, ¿no? Y claro, pero estudiar la obra literaria, ¿no? No es lo mismo estudiar una mujer, destacar una mujer porque tuvo una producción de calidad, de lo que no, voy a estudiar una mujer porque es mujer y yo soy mujer, entonces voy a escribir un libro que solo las mujeres lo pueden leer, porque es un libro de mujer para mujer. Eso no es literatura, eso es ideología, ¿no? Y vas a estar cerrando el ambiente, ¿no? El autor cuando escribe, el poeta cuando escribe, por más que escriba un verso para su amada, lo que está colocando ahí es el amor. Y por eso que uno estudia cuál es la idea de amor, por ejemplo, los sonetos de Góngora, ¿ya? Porque no solo la misma idea de amor que están en los sonetos de Lope de Vega, ¿ya? Que de español vamos a estudiar esos autores después que digo en literatura, ¿ya? Entonces la idea de amor va cambiando, pero hay una cosa que todos nosotros tenemos o conocemos, ¿ya? O a veces no tenemos, pero si no tenemos parece que nos falta, ¿ya? Pero convivimos, que es el amor, ¿ya? Profesor, no, a mí no me gusta a nadie, ya, pero el amor está, o sea, tú sabes lo que es, ¿ya? Pero la mayoría de las personas sí se enamoran. Entonces hay un verso de amor escrito por
por un autor que no interesa si es hombre o mujer, que va a hablar del amor, el amor entre personas, y puede ser entre dos hombres, entre dos mujeres, ¿ya? Lo más frecuente entre un hombre y una mujer, ¿no? Ahora van cambiando las cosas, pero existe la poesía homoerótica. Hay conozco un gran poeta brasileño que él ya ha décadas que trabaja eso, ¿no? Y bueno, hoy en día ya está más claro. Antiguamente la persona no podía asumirse, ¿no? Esas cosas. Pero bueno, independiente que sea, está hablando del amor, ¿ya? No interesa si es de un hombre para otro hombre, está hablando del amor, ¿ya? Si una mujer para otra mujer, ¿ya? Si una persona más joven para otra mucho mayor, ¿no? Está hablando del amor. Y por eso que nosotros lo entendemos, y por eso que a veces leemos una obra, por ejemplo, griega, y la seguimos leyendo. No es porque Hesíodo fue un gran poeta. Sí, no, porque ahí vamos a conocer la literatura griega. Sí, pero que si leemos un poema de un autor chino, vamos a conocer la literatura china. Entonces, no están contestando a la pregunta, ¿por qué estudiamos Hesíodo? ¿No? Que a veces algunas personas no entienden eso. Hay que contestar a la pregunta. Tú tienes tu propia respuesta, pero tienes que contestar a la pregunta. No, porque Hesíodo fue un gran autor, porque esto... No, ¿por qué? ¿Por qué lo estudiamos? Bueno, uno de los motivos, porque estudiamos cualquier autor, o más específicamente, cualquier obra literaria, porque en esa obra literaria, escrita por una persona, y nosotros también somos personas, están representados conflictos que nosotros, seres humanos, tenemos en la vida, que pueden ser conflictos con otras personas, son los conflictos antropológicos, ¿no? Son todos antropológicos, todos son nuestros conflictos, pero pueden ser conflictos con otras personas, pueden ser conflictos con la naturaleza, ¿ya? Y pueden ser conflictos con lo metafísico, podemos llamarlo, la parte religiosa, por ejemplo, ¿no? Que es con Dios, con otras entidades fuera de este mundo físico, ¿no? Y entonces son los tres tipos de literatura que encontramos, ¿ya? Siempre hay conflictos, y ese tipo de conflictos, ¿ya? Esos conflictos se dan, por ejemplo, en un viaje. El gran tema en la literatura, los viajes. Ulises hace un viaje. Don Quijote hace un viaje, y bueno, existe la literatura de viaje también, y hay otros temas así clásicos de la literatura que se van repitiendo. ¿Y por qué se van repitiendo? ¿Y por qué seguimos estudiando? ¿Ya? ¿Por qué se escribió Joyce escribió Ulises? ¿Ya? ¿Por qué Unamuno escribió Vida de Don Quijote y Sancho? ¿Ya? Siglos después. O sea, se van repitiendo esas obras, y se van repitiendo también, sin duda, estos conflictos, ¿ya? Entonces, por eso estudiamos, porque esos conflictos que están colocados ahí, el conflicto que tiene Ulises, por ejemplo, del viaje, de volver o no volver, la familia o no, ¿ya? El placer, la eternidad, o me asumo como hombre y veo las cualidades de hombre que digo de Ulises, ¿no? Si es mujer, se asume como mujer, o se asume pero como persona, ¿no? Como persona, y qué voy a hacer de mi vida, yo como persona, que soy mortal, no soy inmortal, ¿ya? Y bueno, por ejemplo, entonces hay un conflicto con él mismo, ¿no? Por eso que es de aprendizaje. En Hesíodo, el trabajo de los días, es un conflicto entre personas, él y supuestamente el hermano. Entonces él es el que le está intentando enseñar a su hermano valores, que tiene que tener para poder convivir, porque hay que convivir. Ellos convivían con los dioses, pero también tenían que convivir con otras personas, ¿no? Bueno, ahí va. Volvemos a Platón. Estoy dando una clase de Platón, ¿ya? Es lo que Platón dice. Entonces, Platón es conocida aquí yo tengo este libro en portugués, de un francés, ¿ya? Los mitos platónicos.
Bueno, interesante. Él reproduce parte de la obra de Platón y que supuestamente es un mito, ¿eh? Y ahí lo explica. Entre ellos está el banquete de Platón, que habla del amor, ¿eh? Está el esquema de la línea, que habla, claro, de los... No son los mundos, ¿no? Que generalmente las personas dicen, no, porque que Platón divide el mundo terrenal y el mundo de las ideas. Eso ya es una adaptación, una traducción y una adaptación para explicar para las personas, pero la verdad que Platón nunca habló del mundo de las ideas, ¿no? Hay infralunar y supralunar, que llaman, o sea, un mundo físico, podríamos decir, y otro mundo que sería de ideas, podemos decir también. O sea, no es físico, porque una idea, porque yo puedo tener un triángulo, no tengo aquí un triángulo, pero bueno, tengo este libro es rectángulo, ¿eh? El libro es rectángulo, pero hay una idea de rectángulo. ¿Cómo es que yo reconozco que este libro es un rectángulo? Porque un rectángulo, si lo vemos en dos dimensiones solamente, ¿eh? Es un polígono de 4 lados y la suma de sus lados internos da 360 grados, ¿no? Puede, si fuesen los 4 lados iguales sería un cuadrado. Este aquí no son iguales, pero sí son 4 lados, pero sí los ángulos internos suman 360 grados, ¿ya? Entonces yo reconozco, porque yo tengo una idea de rectángulo, y ahí cuando vengo aquí en el mundo físico y veo este libro, identifico que este libro tiene la forma de un rectángulo. El libro es físico. La idea de rectángulo es lo que algunos llaman de una idea que habitaría en un mundo de las ideas. Hay que tener cuidado porque ahí piensa que hay un otro mundo. Son dos mundos, este mundo y el otro mundo. Y las personas hablan así también, ¿eh? A veces en religión también se dice, no, este mundo, bueno, y después el mundo, el paraíso, es otro mundo. O la vida terrenal, que somos mortales y después viene la vida eterna. Eso ya son creencias, ideologías, ¿no? Pero que trabajan con esa idea también. Mucho también viene de la tradición platónica, la teología que estudia en la Iglesia Católica, que estudian lo relacionado a Dios, ahí clásicamente hubieron dos líneas, principalmente en la Edad Media. Una que seguía el camino de Platón y otra que seguía el camino de Aristóteles, para intentar entender y explicar Dios mismo siendo un ser sobrenatural, pero explicarlo con conceptos, con ideas que aquí en la Tierra entendemos, nosotros seres humanos entendemos, y por eso puedo dar una clase o un padre puede dar un sermón y explicar, bueno, la inmortalidad de Dios, o por qué Dios está presente en todas partes, esas cosas, ¿ya? Bueno, la teología se sirve de la filosofía. Nosotros en literatura nos servimos también de la filosofía, muchas veces, o siempre, ¿ya? Históricamente, cuando nace la literatura griega, nace con mitos, los mitos de Ulises, la Odisea, y antes la Ilíada, son mitos. O sea, por más que existió Troya, hoy se sabe que existió Troya, lo que se cuenta en la Ilíada y en la Odisea, porque la Odisea también cuando llega a una isla cuenta sobre la guerra, la guerra ya pasó, pero lo cuenta ahí, cuenta sobre la tierra. Así como Camões también, cuando llegan a una isla, un rey pide, y bueno, ¿y cómo ustedes llegaron aquí? También hay una narración de lo que ya pasó. Cualquier semejanza no es mera coincidencia. Por eso que nosotros leemos los que se llaman clásicos, porque ellos se repiten, ¿ya? Y hay variaciones, claro, pero se repiten, ¿ya? Entonces vienen los mitos, pero los mitos ya traen un pensamiento que podríamos llamar pre-racional, o sea, y ahí habría que definir. En filosofía se definen esas cosas, aquí no
Creo que, vamos, solo para tener una idea, si se interesa, hay libros sobre eso, ¿no? Que, o sea, ese pensamiento antes de la filosofía. Entonces, ese momento mitológico en términos literarios es que abre camino y abre la posibilidad de que lleguemos a la filosofía. Tanto es que a veces se confunde y se piensa que Platón escribe, como este libro, escribe mitos. No, son alegorías, por ejemplo. Ya tengo otros libros aquí. Entonces, la caverna se llama, a pesar que el video que yo les pido se dice el mito de la caverna, es más apropiado que digamos la alegoría de la caverna, ¿ya? Y claro, la alegoría no es lo mismo que un mito, ¿ya? Y así como un mito antropológico, que hoy en día llamamos mito antropológico, no es lo mismo que un mito literario, ¿ya? Hesíodo deja claro eso, y cuando no están las edades las edades, él percibe que hay una edad, entre una edad y otra hay una cosa que ¿cómo? ¿Qué pasó? Ahí cría una, ¿ya? Él como autor literario cría una porque tiene que haber una lógica, o sea, no puede ser de cualquier manera, ¿ya? Entonces, con el inicio de la literatura, mismo que sea oral, ¿ya? Con el inicio de la mitología en la literatura, ¿ya? Se va estructurando un tipo de pensamiento que hoy que nos lleva a lo que hoy llamamos el pensamiento racional, ¿ya? Y bueno, entonces tanto es que los primeros filósofos, los llamados presocráticos, tienen unas particularidades que hoy en día no hay ningún filósofo así que diga todo es agua, ¿ya? Puede hasta decir alguna cosa parecida, pero nunca nos bañamos 2 veces en el mismo río, ¿no? Hoy en día uno estudia eso, interpreta eso, ¿no? Pero son las primeras tentativas de entender racionalmente las cosas, de querer explicar este mundo de una manera racional para que las otras personas, así como nosotros, también entiendan cuando yo se las explico, ¿ya? La ciencia hace eso. La ciencia es racional, ¿ya? Trabaja con conceptos, ¿ya? ¿Y por qué? Es porque para que todos entiendan. Así como les digo que 2 más 2 es 4 en cualquier lugar del mundo, o en la luna también, ¿ya? El triángulo es un triángulo en cualquier lugar del mundo y en la luna también, ¿ya? Eso es gracias a un pensamiento racional. Porque si tú tienes un pensamiento que no es racional, un pensamiento llamado irracional, tú no vas a entender, ¿eh? A veces cuando se piensa de un loco, ¿no? Que dice cualquier cosa, piensa cualquier cosa, tú no entiendes lo que está diciendo, lo que está hablando, una persona que consumió mucho alcohol, también empieza a hablar cosas que nadie la entiende, ni él mismo se entiende, ¿ya? Queda un discurso irracional, y es ahí no se entiende. Diferente es cuando en literatura se finge una irracionalidad, ¿ya? El diario de un loco, por ejemplo, es fantástico, de Dostoyevsky, creo que es, inicio del siglo XIX, y es el diario de un loco, y va escribiendo el diario, y ahí tú ves cómo se va volviendo loco, ¿no? Después que nos dice cosa con cosa, pero nosotros entendemos la obra, la leemos, la encontramos interesante, la entendemos. ¿Por qué? Porque a pesar de ser un diario de un loco y a pesar de ser un texto irracional, ese texto supuestamente irracional fue creado por un hombre racional, el autor, el poeta, ¿ya? Y está, mismo que exprese una locura, la expresa de manera racional. Por eso que lo entendemos, porque si no, no entenderíamos es un cuento, ¿no? Cortito, es un cuento, ¿ya? Diario de un loco, ¿ya? Lo entendemos porque es racional, mismo que hable de una manera fingidamente irracional. Bien, entonces la literatura incorporó los mitos, pero los mitos que eran una creencia o una ideología, pasan a ser literarios. A partir del momento que pasan a ser literarios, ya no es más una creencia, no es más una creencia. Si tú pones por eso que leemos Homero, Hesíodo, que hablan de dioses, nosotros no creemos más en esos dioses,
Ellos creían, ¿ya? En esa época, antiguamente se creía. Pero al momento que pasa la literatura ya dejan de ser realmente dioses, ¿ya? Y pasan a tener un comportamiento más humano también, ¿eh? Porque hay unos dioses que no son humanos, puede ser la naturaleza, los animales, ¿eh? Y después cambia cuando el hombre empieza, el ser humano empieza a dominar la naturaleza. No hace sentido que comparar Dios con la naturaleza. Cuando el ser humano comienza a dominar otros animales, un león o una vaca tal vez para los hindúes, ahí también no hace sentido más relacionar Dios con los animales, ¿eh? Y ahí ¿qué pasa? Que nacen los dioses con características humanas, ¿eh? Y también con sentimientos humanos o con deseos humanos, ¿eh? Y los dioses griegos que se relacionan con seres humanos y tienen hijos que son los semidioses, ¿ya? Entonces todavía hay un momento ahí transitivo. Ahí llega la filosofía, ¿no? Y empieza a ser más, cada vez más cortando ese lado irracional. Y Platón se vale de relatos como si fuesen mitos, ¿ya? Pero la verdad lo que está haciendo está explicando. Entonces,